queremos darte la gracia, Señor. Darte la gloria, Señor, porque tú eres digno, merecedor de todo honor, de toda gloria, Señor. Gracias por lo que tú has hecho hasta el día de hoy, Señor, porque tú eres fiel y grande en misericordia, Señor, para con nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias, Señor, y nos encomendamos en tus manos, Señor. Te pedimos y clamamos, Señor, por medio de tu Hijo Jesús, Señor, que tú puedas dirigir mediante tu Espíritu Santo, Señor, toda enseñanza que podamos estar aprendiendo, Señor, en este tiempo, en esta hora, Señor. Te damos las gracias también porque es por ti, Señor, que hoy dedicamos algún tiempo, Señor, a poder aprender más, por lo que tú has hecho a través de nuestra hermana, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que seas tú quien dirija a nuestra hermana, que va a estar exponiendo tu palabra, Señor, que tú las llenes de tu gracia para que podamos aprender, entender también, Señor, que quites de su cabeza, de su corazón, todo lo que humanamente nosotros tenemos, Señor, y que ella pueda ser dirigida por tu palabra, puedas tú, Señor, darle un entendimiento correcto de tu palabra, así ella la pueda transmitir a nosotros, Señor. Te pedimos por nuestros corazones, por nuestra mente, Señor, que puedan entender, comprender y vivir cada cosa que aprendemos, Señor. Te pedimos por nuestros hijos que están aquí en el hogar, que puedan estar también tranquilos para que nosotros podamos aprender y que todo este tiempo, Señor, y el que ha de venir, Señor, sea para la gloria de tu nombre, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios las bendiga, Dios bendiga este tiempo. De verdad, lo que vamos a comenzar a trabajar es, como lo habíamos compartido, es el tema de entendiendo los evangelios a través de el ministerio, ¿no es cierto?, o sea, lo que es la cronología de la vida de Jesús. Y yo voy a entrar inmediatamente, no, iba a poner una música, pero en honor al tiempo, para que no nos retrasemos, la próxima semana a lo mejor vamos a tratar de poner alguna música. Yo voy a instalarles, voy a comenzar inmediatamente. Ahora, yo les quiero pedir lo siguiente, que en cualquier momento, si ustedes tienen algún tipo de pregunta, ustedes interrumpan la clase, no hay problema, levanten la mano, hacen la pregunta. Si yo no la puedo responder, le digo, hermana, no la puedo responder, la próxima semana la vamos a anotar. Entonces yo voy a anotar la pregunta, para que ustedes, cualquier duda que tengamos, nosotros podamos... Una vez que terminemos en la clase, este PowerPoint yo se lo voy a entregar, pero a lo mejor hay cosas que yo voy a decir que no están a lo mejor, aunque yo el PowerPoint lo tengo re largo. Si escuchan el ruido es mi nietito que anda corriendo por aquí y por allá, ¿ok? Entonces vamos a comenzar inmediatamente con la presentación para que ustedes puedan ir viendo de qué se trata este curso que vamos a tener, ¿ya? Sí, esto es lo que vamos a trabajar. Entonces, el tema nuestro es entendiendo los evangelios a través de la cronología de la vida de Jesús. En realidad, podemos después, lo hemos conversado con la hermana Marisol, podemos tranquilamente después trabajar, vienen los apóstoles, pero desde el punto de vista de conocer la historia de la iglesia, porque nosotros conocemos mucho del apóstol Pablo, todo, pero como de la parte cronológica, y nos va haciendo mucho sentido muchas cosas. Entonces, como usted ve en la presentación, el propósito de esta materia ha sido concebida con la idea de proveer el entendimiento acerca de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. De manera, o sea, de la manera como cada evangelista, o sea, cada persona que escribió el evangelio fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Entiendes tú? Entonces, este es el propósito principal de nuestra clase, de nuestras clases. Ya sería ese, el poder, como le digo, entender
digamos, que el ministerio de Jesús, de una manera como la veían los que la escribieron, inspirada por el Espíritu Santo, y cómo se percibió en su misión. Entonces, ese es el propósito principal realmente de la clase en este momento, que nosotros podamos entender. Nosotros sabemos, hemos leído, ¿no es cierto? Ahora, estas clases las hemos organizado para proveer primero evidencias acerca de la confiabilidad de los manuscritos del Nuevo Testamento y un entendimiento de los eventos históricos, sociales, políticos que sirvieron a la preparación para la venida del Mesías. Aquí es donde yo quiero, me gustaría que ustedes me pudieran como si tuviéramos que decirlo así, responder como una preguntita. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que Jesús vino cuando tenía que venir o vino porque vino nomás? Respóndame, no hay respuesta mala. No hay ni una. Cuando era el tiempo de que viniera. ¿Cuál? No era el tiempo de que viniera. Ok. Ahora, ¿cómo sabemos que el tiempo que vino era el tiempo de Dios? O sea, era el tiempo que tenía que venir, valga la redundancia. ¿Cómo podemos saberlo? Sin conocer esta materia, ¿cómo podríamos saberlo? Eso tiene que ver con un poco lo que decía el hermano Samuel el otro día, como él contaba la historia, cómo se fue cumpliendo. Correcto. El tiempo de la historia que Dios preparó a la humanidad, sí, para esa venida. Correcto. Ahora, ahí él nos explicaba que esos 400 años de silencio, al final no fueron silencio, sino que también tuvieron un propósito, claro, para... O sea, técnicamente no era un silencio de no que Dios a través de profetas no usó profetas para decirle al pueblo, porque la profecía ya estaba. Ahora, en Jesús está la profecía cumplida. Sí, me costaba mucho usar el término del Dios orquestador, y resulta que buscando, y he orado mucho, más adelante en algunos powers va a aparecer la palabra, pero resulta de que este Dios orquestador, yo decía, suena como manipulación. No es manipulación, hermanos, porque de alguna manera lo que estamos hablando es de que la orquesta es una orquestación totalmente... cuando un director de orquesta lo que percibe en una orquesta es armonía. Entonces por eso es Dios orquestador. Y en la orquestación, en la armonía, Dios permitió y usó todos los tiempos para que nuestro Señor viniera, ¿no es cierto?, en el tiempo que era el necesario. Entonces, la organización, digámoslo propiamente tal, ha sido, como le digo, organizada. Por eso era importante, hermanas queridas, que pudieran entender, leer un poco los textos bíblicos, los de Daniel, de tener como un somero entendimiento, porque entendiendo también el trasfondo histórico, lo que decía el hermano Samuel muy bien en la clase, en el finalización de todo, y se pasarán a analizar características de cada evangelio, presentando particular atención en cosas en las cuales Jesús es visto por cada uno de las personas que fueron sus biógrafos o sus evangelistas. Entonces, luego de esto se estudiará la vida de Jesús en orden cronológico. Es decir, lo primero que abordamos el culto va a ser la organización. ¿Cómo va a ser? De esta manera es... Primero vamos a trabajar, por eso vamos a ver mucha cosa histórica al principio de los manuscritos del Nuevo Testamento, vamos a ver los eventos históricos, los sociales. Por ejemplo, pudimos revisar todo lo que era de los macabeos, de los libros de Daniel. Todo, el hermano Samuel nos instruyó magistralmente con respecto al tiempo histórico, todo maravilloso, porque eso nos permite entender un poco más claro. Y uno dice, pucha, es historia, pero esta historia que vamos a compartir justamente nos va a poder llevar al tiempo del nacimiento de Jesús y al tiempo en el que Él estuvo acá en la tierra. Lo más maravilloso de esto, hermana querida, es
es que el vino, como dice, y tenemos la fe, la convicción de que el vino cuando Dios lo dispuso, en el tiempo que Dios lo dispuso, porque Él es el Dios que hace las cosas perfectas. Entonces, seguimos con la presentación, les vuelvo a repetir, nosotros, ¿no es cierto?, estamos diciendo de que vamos a entender el trasfondo histórico, después se va a estudiar la vida de Jesús en orden cronológico, su nacimiento hasta llegar hasta la última semana de su vida, para lo cual es necesario organizar estos sucesos. ¿Cómo se organizan? A través de los evangelistas, los 4 evangelistas que escribieron, ¿no es cierto?, digamos, la vida de Jesús propiamente tal, que es los evangelios. Ahora, aquí está el cronograma de las unidades. Nosotros le pusimos así con la hermana Marisol, trabajamos esto. La unidad 1 es la preparación para la venida del Mesías y el periodo de silencio. Esta enseñanza, esta unidad va a contar con, mire, puede que cuente con 4 clases o 5 clases. Vamos a ser muy estrictos en el horario en cuanto a que no nos pasemos más de 1 hora, a lo más 1:10 en caso de. La segunda unidad, y aquí quiero que me ayude alguna que está con micrófono, que me pueda ayudar, el micrófono abierto. Si lo está viendo, me gustaría, Nayita, léete la segunda unidad, ¿de qué trata? La primera unidad esa la voy a pasar yo. La segunda unidad, ¿qué dice la segunda unidad de acuerdo al PowerPoint? Dice unidad 2, el trasfondo político, social y religioso del primer siglo y la geografía del Nuevo Testamento. Bueno, esa unidad la va a estar entregando Dios mediante nuestra hermana Corita, ¿ya? Y ahí vamos a ir alternando, después vamos a ir informando cómo puede trabajar. Todos los materiales se van a trabajar con un material que estamos trabajando, que fue facilitado por nuestro hermano Mauricio Barrio, a través del curso que él hizo también en el Ministerio Integridad y Sabiduría. Entonces son digamos, enseñanzas bastante bonitas. En cuanto a eso, ha sido un crecimiento y un aumento de fe tremendo en ese aspecto. Dice la unidad 3, los documentos del Nuevo Testamento, dice la confiabilidad de los manuscritos, la generalidad acerca de los evangelios, la división del Nuevo Testamento. La unidad 4 es el Evangelio de Mateo, Marco. La unidad 5 el Evangelio de Lucas, Juan. A ver, si está por ahí la Carito, me lee la unidad 6. ¿De qué cuenta? ¿De qué consta? Si está por ahí la Caro González. Y si no, seguimos acá. Ya. Nayi, léeme el 6, la unidad 6. Ah, ya, no te preocupes, no te preocupes. Es que para poder interactuar, porque me siento sola. Ah, ya, Nayita, léeme la unidad 6. Los primeros años de la vida de Jesús. A, nacimiento de Juan Bautista. B, nacimiento de Jesús. C, el ministerio de Juan el Bautista. Y D, bautismo y tentación de Jesús. Ya, aquí tengo un error en el Power, después lo corrijo. Tengo 2B. Después dice el 7, dice el primer año del ministerio de Jesús, en donde está la elección de los primeros discípulos, el primer milagro de Jesús, el ministerio de Jesús en Galilea. El segundo año es el ministerio de Jesús y las acusaciones contra Jesús, sus cinco testigos, las enseñanzas de Jesús, el sermón del monte. Con esto nosotros estamos terminando la unidad, ¿no es cierto?, la unidad 7. Y de ahí vendría, se me perdió la unidad, aquí está, ya. La unidad, acá está, la unidad 9, dice tercer año del, no, unidad 7. La unidad 8, segundo año del ministerio de Jesús, ¿no es cierto? Acá está lo del sermón del monte, y en la 9 está el tercer año del ministerio de Jesús, la muerte de Juan el Bautista, la alimentación de los 5,000, la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, la transfiguración, los 7 soy yo de Jesús, y la unidad 10 que dice la última semana de Jesucristo, la unción de María, la entrada triunfal, la segunda, dice la segunda limpieza del templo, ¿no es cierto? Y
eh, lo que yo no sé, desconozco, si ustedes, hermana, ustedes están viendo bien la pantalla, ¿no es cierto? ¿Están viendo bien el Power? Sí. Párenme, ya. Es que en algún momento yo cambio, entonces a lo mejor se les va a borrar la pantalla, entonces por eso. Ento- eh, y acá, como yo estoy recién como Póngale partiendo. iniciar la presentación para que se vea más grande. Ahí, ¿cómo se ve, Mauri? Es que yo como estoy con anteojo de lectura veía re bien, po, pero acabo de darme cuenta Ahora que se ve grande, se ve Sí, bien, pero po. igual uno tiene la facultad de poder ampliarlo. Claro, lo que pasa es que, sí, po, es que el tema que tenía yo acá era que como yo estaba con los anteojos veía re bien, po, pero se les ve bien. Ya, entonces la unidad 10 está la unción de María, la entrada triunfal la entrada triunfal, la segunda limpieza del templo, sus últimas parábolas, la última cena, su crucifixión y su resurrección, ¿no es cierto? Después viene, dice, entendiendo los evangelios, y aquí vamos a plantear, digamos, ¿cuánto que se llama? La primera, me gustaría que buscara, aun cuando está escrito ahí, buscara alguna de ustedes el texto de Gálatas 4:5. ¿Ya? Corita, ¿lo tienes por ahí la Biblia? O Nayita, ¿tienes una Biblia por ahí? Yo lo tengo, está escrito en el Power, pero me gustaría si lo pudiéramos comparar con otras versiones. ¿Ya? Ya, Gálatas 4:4 4:5. dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ok. Entonces, desde este punto de vista, Gálatas nos explica o nos dice que Cristo vino, dice, en el momento, como muy bien dijo nuestra hermana Marisol, en el momento justo, en un momento dado histórico, coyuntural, que es identificado, de acuerdo al apóstol Pablo, como la plenitud del tiempo. En otras palabras, Cristo no llegó el día que llegó por accidente, sino que nuestro Señor llegó, hubiese dado lo mismo si hubiera llegado una semana antes, una semana después, pero llegó, de acuerdo al apóstol Pablo, lo dice como la identificado como la plenitud del tiempo. Ahora, Eclesiastés 3:1 dice que hay un tiempo señalado para todo, hay un tiempo para cada suceso, digamos, debajo del cielo. Entonces, el propósito en sí es que Dios hizo marchar toda la historia secular, ¿ya? Y la historia del pueblo hebreo de manera de interceptar en un momento donde esas dos historias se interceptaron y se cruzaron. Es decir, en el fondo iban así las dos, y en algún momento se interceptaron. De alguna manera, aquí es donde yo le decía el Dios orquestador. Al principio lo encontraba como Dios orquestador, pero en el fondo la orquesta, el director de orquesta, provoca que la sinfonía sea perfecta. Entonces, nuestro Dios, que es un Dios orquestador, permitió que esta sinfonía, la llegada de Jesús sea la llegada perfecta. Entonces, Dios controla los eventos de la historia, ¿ya? De nuestra historia y de la historia del pueblo hebreo, ¿ya? Dios movió también la historia secular en dirección a la cruz. El otro día veía un reportaje
un reportaje en, no me acuerdo si era el Discovery o el no sé cuál, justamente de esto, de Egipto, por ejemplo, que eran de las pirámides, todo lo que era los oros y el oro, todas estas cosas que ellos fueron dejando en estas pirámides. Hablaban de la pirámide de Cheops, de la tumba de Tutankamón. Y yo veía, de acuerdo a eso, y paralelizaba, digamos, de acuerdo a la historia del pueblo hebreo en esos años, que de alguna manera, aun cuando la historia común está en paralelo con respecto a la historia propiamente tal ¿cómo se llama? Del pueblo de Israel. Si me esperan un minutito, alguien está golpeando la puerta acá en la iglesia y estoy sola. Me dan un minuto nomás, por favor, disculpen esta interrupción. Que no, disculpen, hermanas queridas, que no había nadie en la casa. No, estoy solita. Entonces yo pensé que estaba Isaac y ya se había ido. Bueno, entonces, perdón. Dios controla entonces los eventos de la historia y los de nuestra historia. Dios, dijimos, movió la historia secular en dirección a la cruz. Y la cruz es algo que fue diseñada e ideada en la mente de Dios de antes de la fundación, desde la eternidad hasta la eternidad. La verdad que hay una montonera de textos que ¿cuánto se llama? Lo plantean de una manera tan maravillosa, cuando dice el cordero que fue preparado desde el principio de los tiempos. Entonces es muy maravilloso. Aquí yo ya pasé a la siguiente, yo ya había hablado más de entonces la cruz fue tenido en mente toda la historia del hombre. Fue dirigida para culminar en los momentos de la plenitud del tiempo. Es decir, técnicamente la plenitud del tiempo es el momento en el que nuestro Señor Jesucristo vino y nació. Aquí hay un comentario que está en letras azules, que es un comentario de la Biblia Plenitud, que yo lo quise incluir en forma textual, y dice que el cumplimiento del tiempo alude al momento señalado por Dios para la venida de Cristo, cuando las condiciones mundiales favorecían a su aparición. Pablo hace énfasis en la deidad de Jesús, su Hijo, su humanidad nacido de mujer, y en sujeción a la ley, ¿no es cierto? Y el propósito de Dios al enviar a Cristo era rescatarnos de la esclavitud, es decir, redimir y convertir a los esclavos en hijos de adopción. Entonces, esto lo quise incluir porque me gustó mucho el comentario y lo quise como completar para que lo pudiéramos compartir con las hermanas. Entonces dice, la pregunta sería número 2, ¿cuál es esa preparación? ¿De qué manera Dios estuvo preparando al mundo? ¿No es cierto? Nosotros leímos los textos que técnicamente el libro de Isaías, hay muchas profecías, incluso habían profecías. Si pudiéramos comentar un poquitito, se encontraron con yo me encontré con profecías, no es que no las haya leído, sino que al verlas con estos ojos, como con el velo más abierto,
encontré que habían cosas que no me había percatado y que me percaté ahora, estudiando este tema. Entonces, eso me gustaría saber qué experiencia tuvieron ustedes al poder leer estos textos que fueron de la línea en cuanto a la hermana Marisol que nos indicó el leer esto antes de empezar esta clase. ¿Alguna experiencia personal que haya tenido alguna de las hermanas que me pudiera comentar en forma muy breve? Respecto de sus lecturas, por ejemplo, el libro de Macabeo, aunque es algo histórico, algo que les haya llamado la atención. Como usted dice, pastorcita, fuerte, yo creo, para todos haber leído Macabeo en ese tiempo de que uno cree que, como decía mi hermana Nayaret, que en esos 400 años de silencio no pasó nada. Y como conversaban con usted delante, y darse cuenta de que esos 400 años de silencio solamente se les dice silencio por el no profecía para los demás, pero se movieron muchas cosas y vimos que fue un tiempo muy sangriento, muy difícil, sin duda el tiempo de Isaías y las profecías y cómo ellos tenían que vivir y hacerle saber al pueblo lo que Dios hablaba por boca de ellos en vivencia y en palabras. También es fuerte que hayan tenido que ser cautivos, que hayan tenido que... Vemos, no sé, pues leíamos los salmos de David, donde decía de que se burlaban de ellos, que les decía que cantaran ahora donde estaban sus instrumentos y todo ese tipo de cosas. Tiempos muy difíciles. Tiempos muy difíciles, personajes más, a lo mejor, más ¿cuál es la palabra correcta? Que fueron un poquito más afectados que otros, por decirlo de alguna forma suave. Vimos a Daniel, que si bien él no fue preso, pero fue llevado de su tierra y de su familia igual, estaba en otro lugar, fue otro su historia, y así vemos Jeremías e Isaías en dos roles diferentes, pero sin duda darse cuenta de que fueron tiempos muy difíciles, que pasaron cosas muy complejas y ellos ahí, aferrados a la mano de Dios, siempre un grupo el cual no creía, el cual se desviaba, el cual su tendencia natural era idolatrar y un sinfín de cosas, pero no diferente a nosotros. Eso es lo más fuerte, darnos cuenta que lo de antes es igual a lo que vivimos nosotros ahora. Correcto, así es, hermana querida. Y justamente vivir la experiencia que vivió el pueblo o lo vivió desde siempre, es como, siempre se me olvida siempre como lo dice la Cori, pero lo dice también, es noticias viejas con personas nuevas. Claro, me gusta mucho, pero es verdad, es una realidad. Bueno, hermana, en este caso, a ver, entonces dice que, ¿cuál era la preparación? ¿Cómo se preparó la venida? ¿De qué manera Dios estuvo preparando al mundo? Lo vimos a través de la lectura bíblica, a través de los aspectos que nuestro hermano Samuel nos guiaba, pero vamos a hacerlo vamos a desglosarlo en forma más pequeñita. A lo mejor nos vamos a demorar un poco más, pero yo prefiero que sea de a poquito, cosa de que podamos entender de una mejor manera. Como les digo, a lo mejor va a ser un poquito tedioso al principio porque hay harta historia. A mí me encanta la historia, pero a lo mejor no a todas nos gusta. Pero tenemos que entender que para poder entender esta materia y entender esta clase y entender, tenemos detrás de esto nuestra fe, si es grande, va a crecer mucho más porque podemos hablar, digamos, defender nuestra fe de una manera más concienzuda, podemos defenderla no peleando, sino que con amabilidad, pero teniendo claro y teniendo nuestros pies bien clavados en la tierra, que nuestro Señor Jesucristo, preparado desde el principio del tiempo, dice el Cordero Inmolado, que fue preparado desde el principio del tiempo, Dios permitió y orquestó de manera maravillosa su llegada, y no me cabe la menor duda que Él vendrá otra vez. ¿Lo creen ustedes, hermana?
¿Lo creen? Yo Así es. lo creo y lo animo. Entonces, primero sería, vamos a ver el aspecto religioso. El aspecto religioso del cómo preparó nuestro Dios maravilloso, perfecto y único la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hizo? Primero, en el aspecto religioso, llamó a un hombre. ¿Cuál es ese hombre? Abraham. Comenzó a formar una religión, estamos hablando religión como una relación con ese hombre. Y esa religión fue llamada judaísmo. Estamos hablando de una religión. Es decir, Dios llama a Abraham, se forma esta religión, volvamos a repetir, es esta relación con el hombre y esta se llama judaísmo. El judaísmo representa el intento de Dios por llegar al hombre. El resto de las religiones es el intento del ser humano por llegar a esa divinidad. Si ustedes paralelizan y observan el Dios Alá, ¿cómo lo ven ustedes al Dios Alá? Si han estudiado algo de eso, ¿cómo es? ¿Es un Dios cercano o es un Dios lejano? De acuerdo a lo que ustedes más o menos manejan en información con los musulmanes. ¿Qué me puede decir? A ver, alguna que me opine. De las que estamos ahí, de las que puedan opinar, obviamente. ¿Cómo es el Dios Alá? ¿Es cercano o lejano? Respóndame, a ver. Dice que el judaísmo representa el intento de Dios por llegar al hombre. El resto de las religiones no es así. Es el intento del hombre por llegar a esa divinidad. Y ustedes observan en el pasado la historia de Egipto. La gente iba al dios Ra, ¿ya? El resto de, como le digo, en nuestro caso, el judaísmo es continuado con el cristianismo y es la búsqueda de un Dios soberano que persiguiendo a un hombre que está perdido. Es decir, esa es ¿cómo se llama? En el caso nuestro, nosotros no somos judaicos, sino que somos cristianos, ¿ya? Y como somos cristianos, venimos después de, ¿no es cierto?, de la parte del judaísmo. El Dios soberano persiguiendo a un hombre que está perdido, que no sabe cuál es su camino y que no sabe que hay un Dios. Y que lo que le interesa, si existe un Dios, y comienza a perseguir al hombre y comienza a hacerlo con Abraham. Entonces, parte Dios con este propósito, llama a Abraham, se forma la religión judaica, luego, después de Jesucristo, los primeros cristianos son llamados cristianos por Cristo, cuando el apóstol sale, ¿no es cierto?, y se va en su primer viaje. Entonces, estamos hablando desde el concepto de la religión. Ahora, desde el punto de vista de la religión como tal, del llamado que Dios le hizo al hombre, a Abraham, el judaísmo como religión tuvo dos periodos. El primer periodo del judaísmo era cerrado, un periodo de aislamiento. Y este periodo tiene que ver con que la gente era como, vengan y vean. Mire, yo me gustaría que ustedes, hermana Nayi o Corita, no sé, alguien tenga, mire, una me busca, o hermana Mari, a ver, hermana Mari, búsqueme Salmo 34:8. La Nayita, el Salmo 66:5 y 6. Entonces, en el periodo se le llama periodo de aislamiento, ¿ya? Se le llama periodo de aislamiento al Salmo, al hecho de que
Dios se reveló a su pueblo Israel y se concentra solamente, o se concentra solo en el lugar, y su llamado era de esta manera. Lee por favor el Salmo 34:8, hermana Marisol. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Correcto. El Salmo 66, Nayita, por favor. 66:5, Sí, ¿cierto? sí. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. ¿Ya? Y Volvió el mar. siga. ¿Ya? Entonces es el Salmo 66, 5 y 6, Nayita. Venid a ver las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Correcto. La palabra, ¿cuál es la palabra que se repite naturalmente en los dos? Ver. Venir y ver. O ver, como dijo la hermana, el término acudir. Yo en la versión TLA está el término acudir, ¿no es cierto? En la versión TLA de este mismo texto que leyó mi hermana, dice, vengan a ver las maravillas. Entonces, por eso se le llama periodo de aislamiento, es decir, todos los que querían saber de Dios tenían que ir allá al lugar del pueblo de Israel, ahí donde estaba, tenían que ir ahí a ese lugar o tenían que observar. O sea, no era que no, la gente iba, o sea, se veía, por eso el concepto se le llama aislamiento y se concentra por un llamado que se llama venid y ver. Y si tú te fijas, Jesús usó ese concepto o esa forma varias veces también, usó esa forma de decirlo, ¿ya? Entonces, este periodo, que es el periodo de la, como le digo, del aislamiento, que ahí yo ya puse el power, viene procesado de alguna manera con la palabra venid y ved. Y los salmos que leímos hay muchos salmos que dicen, vengan y vean cuán grandes cosas ha hecho Jehová. Y ya hay pero siempre es ir a, ¿dónde? A Yapo, a Israel, a donde había que ir a ver lo que estaba pasando. Entonces, este periodo va desde Abraham hasta los dos, bueno, yo técnicamente voy a hablar de los exilios de alguna manera porque algo leímos en los textos, pero aquí la parte histórica la vamos a plantear esta otra semana, vamos a hablar mucho más de historia, pero dice hasta los dos exilios, es decir, del 2166 a.C. hasta el 722 a.C. Cautiverio del Reino del Norte, el 605, el cautiverio del Reino del Sur. Hasta ese momento estaba todo como cerradito, ¿ya? Pero a partir de ahí, después viene el otro periodo del judaísmo, que es la dispersión por el mundo. ¿Qué pasa? Los judíos se propagan el judaísmo. ¿De qué manera? Obviamente cuando fueron llevados cautiverios, donde el pueblo judío sale de la Palestina y la religión judaica empieza a ser conocida en otros lugares. Y ahí nosotros vemos lo que leímos nosotros, el relato de Daniel, ¿no es cierto? Donde ellos, Daniel tenía una forma esa era su religión, era su forma de alimentación. Él no se alimentaba de otra manera que fuera la que ellos habían creado en su religión, en su relación con Dios. Acuérdense, en este caso, la religión es una relación con Dios. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasaba? Ellos tenían una forma y ellos a través de esta forma la fueron como compartiendo, por eso se llama dispersión, ¿ya? Entonces, el pueblo se hace conocido y comienza a haber diferencia, más aún cuando el pueblo fue expulsado directamente hacia  la religión pasó a ser de estar aislada
¿no es cierto?, como judaísmo cerrado, como estar en el lugar donde ellos iban, tenían a su asentamiento, donde estaban, donde tomaron posesión de la tierra prometida, a salir de Palestina y fue exportado 900.000 kilómetros más allá. O sea, lejos, 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 lejos de donde realmente era lo necesario. A su vez, la dispersión, es decir, cuando el pueblo de Israel salió, tuvo dos etapas más, que es el destierro de Asiria, que está en el 722 a.C., que es el reino del norte. Ocurre la primera parte de la dispersión hacia Asiria de las 10 tribus que son tomadas esclavas. Y el segundo etapa de la dispersión tuvo el destierro a Babilonia, que es el 605, el 586 a.C., donde Judá estaba Benjamín, conocidas las dos como Judá. Acuérdense que era la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, pero se conocía como el reinado del sur y se conocía como Judá. Y ellas son llevadas a Babilonia, de manera de ahí la religión judaica empieza a salir de Babilonia. Entonces, lo primero de la preparación, estamos hablando de los altares, es que Dios llama a Abraham, ¿no es cierto?, para formar una religión, es decir, para tener una relación con el ser humano, y elige este pueblo pequeño, insignificante, para mostrar su gloria, y a través de eso, él explota, se exporta después cuando la dispersión, y ahí tiene mucho sentido el texto: los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Dios de alguna manera se encarga de todo este tiempo para poder trabajar y poder que la religión judaica pueda exportarse, si tuviéramos que decir la palabra, hacia otras naciones. Entonces, ¿cómo se empieza a salir? La dispersión, todavía ni siquiera estamos hablando de cuando Jesús da la gran comisión. Eso es otra cosa. Estamos hablando de la religión como tal, cómo Dios permitió que se hiciera conocido el pueblo de Israel en el mundo. Ahora, hay registros, ¿cómo se llama? Hay registros del punto de vista históricos que tienen que ver con el hecho de que sí, el pueblo de Israel estuvo en ese o cual lugar. Se me fue la Nayita, parece que se les cayó el internet. Me gustaría saber, bueno, yo me permití, el año pasado había mucha información respecto de lo que es histórico, ¿ya? En la clase de mi hijo Samuel, así que me permitió aprender muchas cosas. Y como final, ¿no es cierto?, está el hecho de que aquí yo tengo una línea de tiempo, que está, este es el reino del norte, y está la línea de tiempo, es una línea de tiempo paralela, donde está arriba lo que es la parte azul, está el reino lo que es el tiempo de los reyes, de lamentaciones, todo, y abajo paralelamente está el tiempo histórico secular. Si ustedes se fijan, van en una línea de tiempo y son paralelos. Es decir, en el 722, ¿no es cierto?, fue sacado, fue llevado, ¿no es cierto?, Asiria destruye Israel y se lleva, ¿no es cierto?, a los de las 10 tribus del norte, del reinado del norte, y eso hay registros históricos, ¿ya? Y este power, que es Judá, el reinado del sur,
está en el 605, ¿no es cierto? Existe la primera deportación por Babilonia. Babilonia había destruido ya a los asirios y se toma, ¿no es cierto? Se lleva al primer grupo de Israel, o sea, perdón, de Judá, y luego en el 538 se produce la segunda deportación. Y eso, hermana querida, está totalmente respaldado por la historia del mundo. Y ahí, mientras en Israel estaban pasando cosas, en el mundo secular estaban también pasando cosas. Y Dios estaba todavía, aparentemente, estos dos como mundos, el mundo de la religión judaica y el mundo secular, estaban hipotéticamente separados a partir del 722, ¿no es cierto? Antes de Cristo, se produce, lo primero es la salida, el conocimiento al mundo de la religión judaica a través de la deportación, ¿no es cierto?, de los primeros, de las tribus de Israel. Entonces yo quiero detenerme aquí como primera clase. ¿Por qué? Porque si yo sigo adelante, voy a cambiar de tema, y estoy hablando de que en este caso, o sea, no de tema, sino que nos vamos a confundir. Entonces, vamos a llegar, nosotros llegamos hoy día, nuestra clase llega hasta la parte donde estamos hablando de que vamos a seguir hablando en esta unidad de la preparación para la venida del Mesías. Entonces, nuestra unidad es la preparación para la venida del Mesías y el tiempo del silencio. Es histórico, pero vamos a ver textos bíblicos. Es importante que ustedes, cualquier duda, cualquier impresión, cualquier cosa que quieran buscar, yo después les voy a mandar. Este Power está muy, como les digo, les vuelvo a repetir, es bastante extenso porque yo soy media mala me cuesta un poquito resumir las cosas, pero la verdad es que me interesa que ustedes lo puedan tener, y ojalá las hermanas, oremos para que las hermanas puedan tomar el tiempo para poder escuchar la clase. Entonces, el texto base de hoy día está en Gálatas 4:5, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Qué maravilloso momento el que hemos tenido, en el cual nosotros, ¿no es cierto?, como hijos del Señor, estamos dentro de ese plan maravilloso que nuestro Señor orquestó para que pudiera venir el Maestro acá a la tierra y pudiera completarse el plan de la redención. Yo me siento muy agradecida de parte del Señor. Hacía un tiempo no fácil. Me costó incluso hacer algunos power. Estaba con un tema de mi accidente que había tenido. Me costaba poner mi brazo porque estaba quemado por parte de abajo. Entonces, lo que pudiera. Entonces, yo estoy muy agradecida al Señor, hermanos, porque mi hermana Marisol, en ese tiempo, ella me decía: pastorita, por último vaya haciéndolo piano, pero si no, yo le ayudo a tipear. Pero ella estando con su guaguita, con todas sus complicaciones, hermanas amadas, este tiempo, este grupo es para esto, es para que si nosotros necesitamos algo, lo podamos compartir. Yo estoy muy agradecida al Señor. No ha sido fácil volver a estudiar, a dar la enseñanza, pero hoy día, como le digo, dejamos este tiempo hasta aquí, la enseñanza. Entonces podemos hacer una recapitulación, a ver si podemos. A ver si pueden, quienes puedan abrir su micrófono. Quienes puedan, de las hermanas que están presentes acá, pueden abrir su micrófono, porque no sé si la Carito está disponible para poder abrir el micrófono, por un tema del bebé. La Corita, ¿estás disponible como para poder abrirlo?
y tener una interacción. Sí, ya lo vi. Así es. Yo sé que, bueno, entonces, entendemos que la preparación para la venida del Mesías es a través de que Dios orquestó y preparó todo esto. Entonces, hermanas queridas, yo quiero darle gracias al Señor por esto, pero quiero bendecir, quiero ver qué impresión, por ejemplo, tienen ustedes respecto de esto, a primera vista. Hermana Marisol. Oh, y yo he hablado mucho ya. Ya, la Corita. Me van a mutear para la clase siguiente. No, sí. Estamos dentro del tiempo. Son las 20:04, así que estamos dentro del tiempo. Yo he querido ser lo más estricta en el tiempo. Corita, ¿qué impresión te da? O sea, ¿qué puedes aportarnos, ayudarnos a compartir en este tiempo, en este momento? ¿Ya? A lo mejor está ocupada. Sí, bueno. Lo importante sería que dispongamos este tiempo y podamos también, yo creo que hay problemas de internet porque poder ver cómo poder ayudar a... la hermana Isabel me decía de que estaba con hartos problemas del internet allá, pero el hermano Mauri me dice que él va a ir porque hay un problema de desconfiguración de señal en el sector donde ella, pero ella le dijo que no podía ir hasta que la señora del lado tenía COVID, entonces era peligroso. Ay, Peligroso. Yo me si no, encontré si en todo el lado del internet ya empezó con problemas con esto de las clases, Claro. ya se notó. Sí. No, yo por eso el hermano Mauri ha estado, porque una que yo no sé manejar mucho el Meet, ahora recién me enseñó un poco, y lo otro es por un tema netamente de que aquí se me cae la señal a cada rato. Corita, le voy a pedir si usted tiene el tiempo para poder agradecerle al Señor por este tiempo que el Señor nos está permitiendo a nosotros como hijas del Señor y poder agradecer a Dios en todo. Si está por ahí la Cori o la Carito, si es que puede, Es que cualquiera de las dos. donde uno está en casa, los niños chicos de repente se dispersan y una cosa a la otra. Ahí está la Corita. Corita, si tiene un tiempo para orar y agradecer al Señor por este nuevo año. Amén. Pastorita, ¿cómo? Que no le escuché cortado. Si usted puede orar para agradecerle al Señor por este nuevo año, por este tiempo, para poder orar por las hermanas, seguir orando por la mamita Lucy. Está un momento bien, de repente le salta la cuchara, entonces, y orar por todo. Esta otra semana también me decía, hablé con la Marita, lo más probable que el Isaac, se llama el hijo de los chiquillos, van a ser lo más probable el mismo día que, o sea, tiene fecha para el mismo día que nazca la Noemí, así que ahí vamos a tener más guaguitas. Así que, ¿van a ser por parto normal o cesárea? Mira, la verdad que ellos están esperando parto normal, pero si ya se pasa de eso, sería cesárea. Sería cesárea. Así que yo le animo que puedas orar tú, Corita, por todo este tiempo y que podamos las hermanas irse sumando, porque como les digo, voy a tener que transmitir de esta manera y después subir la clase a YouTube. Entonces yo no sé, desconozco si mi hermana Jaque, porque yo creo que volvió a trabajar, las otras personas que se puedan conectar a través de la señal Meet. Y si no, tendríamos que buscar otra alternativa, que sería Zoom, no sé, pues ahí vemos cuál es la mejor alternativa, ¿ok? Corita, que Dios te bendiga. Ya. Papito, te damos gracias en este tiempo, gracias por tu amor, porque tú has podido estar con cada una de nosotros y hemos podido tener este tiempo, mi Dios, dedicado a escuchar de tu palabra, de cómo tú has preparado todo este camino, todo esto para poder nosotros podemos ser adoptados y ser llamados como hijos tuyos, mi Dios. Amén. Gracias, mi Dios, porque
se nos ha revelado esta palabra a cada uno de nosotros y podemos ahora estar acá en este tiempo Amén, sí, Señor. pudiendo saber más de ti, mi Dios, y poder instruirnos más en tu palabra. Te pedimos por los partos de nuestras hermanas, por nuestra hermana Marisol, Amén, mi Dios, Señor. Amén. por el bebé de Jason, mi Dios. Y te pedimos para que tú estés con ellos en todo ese tiempo que es complicado, mi Dios, y sabemos que se pueden presentar ciertos sucesos que a lo mejor no son agradables y te pedimos que tú puedas estar con cada una de las personas, tanto como con Mari, también con la familia de ellos, que también cumplen un rol fundamental en esta etapa, Señor. Te pedimos también por cada una de las peticiones que hay, en este momento no recuerdo mucho, pero te pedimos también por mamita Lucy, Amén. para que tú le fortalezcas su corazón, mi Dios, para que vayas preparando todo lo que es su salud, mi Dios, y animándola, Sí, fortaleciéndola, mi Dios. También te pedimos por los pastores para que tú los fortalezcas cada instante, mi Dios, los llenes de tu gracia, mi Dios, y puedan cada día más estar apegados a ti, mi Dios, y para así ellos poder instruirnos bien a cada uno de nosotros. Señor, te pedimos por cada una de las hermanas que nos ha podido conectar, también como la hermana Isabel Niño, para que tú la estés cubriendo, protegiendo en el lugar donde está, mi Dios, y llenándole, hablándole a cada instante, haciéndole saber de que no estás sola, mi Dios, y que puede contar contigo y también con cada uno de nosotros, mi Dios. Ahora, mi Dios, te vamos a despedir en esta oración a cada una de las hermanas. Te damos gracias por tu palabra, mi Dios, gracias porque todo esto lo preparaste para poder rescatarnos a cada uno de nosotros, mi Dios. Amén. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Amén. Bueno.